Hola, el día de hoy voy a revisar con ustedes las recomendaciones de seguimiento después de una colonoscopia y polipectomía. Esta es una actualización del consenso que se realizó en 2012 de la Fuerza de Tarea Multisociedad Americana en Cáncer Colorectal. Esta actualización se realizó en 2019 y se publicó en el año 2020 en la revista Gastroenterology. La colonoscopia se realiza de manera rutinaria para búsqueda y seguimiento de pólipos y cáncer colorectal. Después de hacerle una colonoscopia a un paciente, es frecuente encontrarnos en el escenario clínico de qué vamos a recomendarle a esta persona dependiendo de los hallazgos de la misma. Ya sea que la colonoscopia haya sido normal o que hayamos encontrado un pólipo y hecho una polipectomía. La aparición de una neoplasia avanzada metacrónica se asocia a los hallazgos en la colonoscopia previa. Después de una colonoscopia de alta calidad, los pacientes sin neoplasia detectada corresponden a un grupo de bajo riesgo, y aquellos con pólipos son estratificados según el número, la localización, el tamaño y la histología de los pólipos encontrados. Como les comentaba, desde el 2012, que se publicó la recomendación de la sociedad, se ha publicado mucha información nueva, lo cual vino a tener un impacto en cuanto a las recomendaciones en el escrutinio y en el seguimiento de estos pacientes. Bueno, ¿cómo definimos el riesgo promedio en cáncer colorectal? Una persona que tiene un riesgo promedio es aquel sujeto que no tiene ninguno de los siguientes datos. Primero, la persona no tiene enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, no tiene colitis ulcerativa ni enfermedad de Crohn. No hay historia familiar de cáncer colorectal. Tampoco hay historia de un síndrome hereditario asociado con un incremento en el riesgo, como lo vemos en el síndrome de poliposis adenomatosa familiar o en el síndrome hereditario colorectal no polipósico o síndrome de Lynch. Tampoco tiene el paciente un síndrome de poliposis cerrada ni historia personal de cáncer colorectal. El riesgo promedio es cualquier persona, hombre y mujer, que no cumple con ninguna de estas características y se encuentre dentro de la edad de escrutinio por arriba de los 45 años. ¿Y cómo definimos una colonoscopia normal? Una colonoscopia normal para los propósitos de este estudio o de esta guía es aquella que no cuenta o no presenta, obviamente, cáncer colorectal, no presenta ningún solo adenoma, no presentan pólipos o adenomas cerrados y pudiera presentarse, sobre todo en el recto, la presencia de pólipos hiperplásicos diminutos menores de 10 milímetros, y eso se pudiera considerar normal. Si encontramos pólipos hiperplásicos mayores a 10 milímetros, eso ya lo consideraremos como una situación anormal. Ahora, todo lo que no cumpla con la definición de colonoscopia normal, pues sería una colonoscopia anormal. Y en la colonoscopia normal se define como un adenoma de bajo riesgo cuando tenemos menos de 1 o 2 adenomas que sean menores de 10 milímetros. Estos adenomas, vamos a encontrar 1 o 2 pequeños, diminutos, generalmente adenomas tubulares, conllevan un riesgo muy bajo de cáncer colorectal en los estudios de seguimiento. Por lo tanto, se consideran de bajo riesgo. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar un adenoma avanzado? Un adenoma avanzado puede caer dentro de las siguientes 3 categorías. Puede ser cualquier adenoma que mide más de 10 milímetros, aunque sea un adenoma tubular. Puede ser un adenoma de cualquier tamaño que contenga una histología túbulo-vellosa o vellosa. O puede ser un adenoma que contiene displasia de alto grado. Estas 3 categorías tienen un aumento en el riesgo de cáncer colorectal y se define como un adenoma avanzado.
Una neoplasia avanzada es aquella que presenta un adenoma avanzado, que son las 3 categorías que acabo de comentar, o el paciente presenta un cáncer colorectal. También se define como un adenoma de alto riesgo, aparte de las neoplasias avanzadas, aquellos pacientes que tienen más de 3 adenomas, independientemente de su histología o de su tamaño. Ahora, ¿qué es una colonoscopía de alta calidad? Una colonoscopía de alta calidad es aquella en la que el endoscopista que está realizando el estudio tiene un porcentaje de detección de adenomas mayor del 30% en hombres y mayor del 20% en las mujeres. También una colonoscopía de alta calidad es aquella en la que el examen es completo, y esto se define como poder lograr intubar el ciego con el equipo. Además, para ser de alta calidad, el colon debe estar bien preparado. Definen como un colon bien preparado esta guía como aquella preparación que permite visualizar pólipos menores de 5 milímetros. Para que la colonoscopía cumpla con todos estos estándares de calidad, tiene que tener todos y cada uno de ellos para que podamos aplicar los lineamientos que esta guía nos dice. Si no se cumplen los criterios de alta calidad, entonces las recomendaciones podrían cambiar. Ahora, una colonoscopía normal se asocia con una reducción sostenida en el riesgo de cáncer colorectal. Es decir, si le hacemos una colonoscopia a una persona y esta colonoscopia no tiene adenomas, no tiene ningún pólipo de ningún tipo, no hay neoplasia avanzada, el riesgo de presentar cáncer colorectal es mucho menor que las personas que sí tienen adenomas. En esta imagen que estamos viendo aquí, vemos un estudio de tipo cohorte, en donde 304.774 individuos con una colonoscopía normal se compararon contra 980.154 individuos que no se realizaron colonoscopía. Se encontró una reducción en el riesgo de manera persistente a través de los años desde su última colonoscopía normal. Como pueden ustedes observar aquí, hubo una reducción en riesgo relativo en 56%, y esta reducción se mantuvo de manera sostenida. En otra cohorte de 131.349 individuos con una colonoscopia normal en la población general en el estado de Utah, se mostró que la razón de riesgo estandarizada para cáncer colorectal fue de 0.26 a 5 años y de 0.60 a 10 años. Esto se traduce como una disminución de un 70% en el riesgo relativo para cáncer colorectal. En una tercera cohorte, más de 1 millón de adultos fueron incluidos en el estudio y se reportó también una disminución en un 46% en el riesgo relativo para cáncer colorectal incidental y hasta de un 88% para muerte. Queda claro entonces que hacer una primera colonoscopía y encontrarla normal le va a conferir a esa persona un riesgo menor de cáncer colorectal. No queda claro la efectividad de realizar una colonoscopia de seguimiento si tu primer estudio fue normal. Sin embargo, en un modelo matemático que está representado en esta imagen, la respuesta es que sí hay un beneficio adicional. Se estima que el reescrutinear a una persona después de una colonoscopia normal produce una reducción de 31.3 por cada 1,000 personas en el riesgo de cáncer colorectal
a 7.7 por cada 1000 personas si esta persona se repite la colonoscopia en un plazo no mayor a 10 años. Este estudio y otros sustentan la recomendación que existe desde el 2012, que las personas que se realizan una colonoscopia y esta es normal, deben de volverse a realizar un escrutinio o una colonoscopia de tamizaje en un intervalo de 10 años. Sin embargo, la situación es diferente para aquellas personas en donde en su primera colonoscopia se retiró un adenoma. Este es un conjunto de 4 estudios que fueron publicados después del 2012. Un estudio realizado en Estados Unidos y 3 en Europa, donde encontraron que el riesgo relativo para presentar cáncer colorectal incidental después de una colonoscopia de escrutinio. Este riesgo puede verse incrementado desde 1.2 hasta 2.9 veces, con los intervalos de confianza que vienen referidos en la imagen. A pesar de los problemas metodológicos que pudieran o no tener estos estudios, queda claro que después de hacer una colonoscopia, aunque hayamos hecho un retiro adecuado del pólipo, esta persona tiene un riesgo incrementado de cáncer colorectal. Y aquí se sustenta la razón por la cual estas personas deben decidir un escrutinio. Ahora, si retiramos un adenoma en la primera colonoscopia, ¿quién realmente se beneficia de este seguimiento para reducir el riesgo de cáncer colorectal incidental? En el reporte del 2012, en las guías previas, había poca información acerca del incremento en el beneficio de realizar una colonoscopia de seguimiento después de una colonoscopia inicial en donde se había retirado un adenoma. Sin embargo, ahora hay un par de estudios que nos dan datos importantes acerca de este tema. En una cohorte de 11.944 sujetos con adenomas de riesgo intermedio, se comparó el riesgo de cáncer colorectal incidental en pacientes en los que se le repitió una colonoscopia y se comparó contra un grupo en donde no se hizo colonoscopia. Este estudio se realizó en el Reino Unido. Ellos definieron como un pólipo de riesgo intermedio el tener 1 o 2 adenomas mayores de 10 milímetros o 3 o 4 adenomas menores de 10 milímetros. Y se les dio un seguimiento promedio mayor a 8 años. Lo que se encontró es que en los pacientes en los que se realizó una colonoscopia de seguimiento, estos tuvieron una reducción del riesgo relativo del 43 al 48% en el riesgo de cáncer colorectal incidental, comparado con aquellos en donde no se hizo una colonoscopia. Este riesgo para cáncer colorectal incidental se vio incrementado si en la colonoscopia índice se veían alguna de estas características que vemos en la imagen. Los pacientes de mayor edad, una colonoscopia incompleta o mal preparado, o tener un pólipo con displasia de alto grado, o tener un adenoma mayor de 20 milímetros, o un adenoma proximal. Todos estos se asociaron de manera independiente con un aumento en el riesgo de cáncer colorectal incidental. Esta evidencia entonces apunta a que hay que identificar estas características de alto riesgo en los pacientes. Además, en este mismo estudio se observó que tener pólipos pequeños tenían un riesgo menor de presentar cáncer colorectal. El riesgo de cáncer colorectal en individuos que contienen pólipos cerrados es incierto. En las guías previas no se le daba un papel preponderante a los pólipos cerrados en la génesis de cáncer colorectal. Pero en la última década se ha visto un aumento en las publicaciones acerca de cómo los pólipos cerrados conllevan un riesgo incrementado de cáncer colorectal mayor del que se conocía o del que se tenía conocimiento.
En esta diapositiva les muestro la imagen de un estudio danés de casos y controles, en donde se compararon 2.045 pacientes con cáncer colorectal contra un grupo de 8.105 controles sin cáncer colorectal, que recibieron una colonoscopia entre 1977 y 2009. Lo que encontraron en este estudio es que tener lesiones de tipo cerrado se asoció con 3 veces en aumento en el riesgo para cáncer colorectal, con una posibilidad de 3.07 con el intervalo de confianza que ponemos en la imagen. Posteriormente, en un estudio más pequeño, en donde se hicieron rectos y sigmoidoscopías de screening, se encontró que tener una lesión cerrada en una rectosigmoidoscopía podía asociarse con un riesgo de 2.5 veces más comparado con aquellos que no tenían pólipos cerrados. Esta nueva evidencia concluye que los pólipos cerrados tienen un papel o juegan un papel importante en el desarrollo de cáncer colorectal. Por lo tanto, en estas guías, además de hablar de los adenomas convencionales, los pólipos adenomatosos, tubulares o túbulo-vellosos o vellosos, se le da un papel a los pólipos cerrados, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. En esta tabla se resumen las recomendaciones para una colonoscopía en donde encontramos un adenoma. Estas recomendaciones de seguimiento que se encuentran en esta tabla son asumiendo que el examen colonoscópico realizado inicialmente fue completo, o sea, se llegó hasta el ciego y presentaba una preparación adecuada. Estas recomendaciones que vienen aquí no aplican para aquellas personas que tienen algún síndrome hereditario polipósico o tienen historia familiar de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal. Antes, el grupo de tarea, ellos comentaban que se le daba un rango de 5 a 10 años para aquellos pacientes que tenían pólipos pequeños. En base a la evidencia que nos muestran, en donde tener 1 o 2 pólipos adenomatosos menores de 10 milímetros, sobre todo si son tubulares y no tienen factores de alto riesgo para un adenoma avanzado, el riesgo de cáncer colorectal es prácticamente igual que el de la población general. Por lo tanto, en estas nuevas recomendaciones, a estas personas se les da de 7 a 10 años de seguimiento. La fuerza de recomendación y la calidad de evidencia son fuertes y moderadas para esto. En base a los estudios que hemos comentado, encontramos que las personas que tienen una colonoscopia basal normal, su riesgo de cáncer colorectal es muy bajo y estas personas se pueden volver a realizar una colonoscopia de intervalo en los siguientes 10 años. La fuerza y la recomendación y la calidad de evidencia también es fuerte y alta para esto. Ahora, aquellas personas que tienen más de 3 adenomas o que tienen adenomas mayores de 10 milímetros, tienen un riesgo incrementado de cáncer colorectal y a estas personas se les debe hacer su colonoscopia de intervalo 3 años después. La fuerza de la recomendación y la calidad es moderada. Aquellas personas que tienen pólipos de alto riesgo, como un adenoma con histología túbulo-vellosa o vellosa, o que tienen displasia de alto grado, o que tienen una cantidad importante de pólipos mayor de 10, se les debe de hacer su escrutinio entre 1 y 3 años. La calidad de recomendación y la fuerza de la evidencia es de fuerte a moderada. Aquellos sujetos en donde se les tuvo que hacer una polipectomía y este pólipo se tuvo que resecar en piezas por el tamaño, por la localización, por cuestiones técnicas. A estas personas se les debe hacer una colonoscopia de seguimiento pronto, a los 6 meses, para corroborar que no hay evidencia de lesión residual en el sitio donde se hizo la polipectomía. Y en esta imagen estamos viendo las recomendaciones para la colonoscopia en el caso de los pólipos cerrados. Aquí observamos que dependiendo de lo que encontremos en la colonoscopia basal, sería la recomendación para el intervalo de seguimiento. Aquí podemos observar que tener pólipos hiperplásicos, sobre todo en el recto menores de 10 milímetros, no conlleva un riesgo incrementado de cáncer colorectal.
Por lo tanto, estas personas pueden hacerse una colonoscopia de intervalo de 10 años, como si la colonoscopia hubiera sido totalmente normal sin pólipos. La fuerza de la recomendación y la calidad de evidencia es fuerte y moderada. Sin embargo, ustedes pueden observar que si encontramos pólipos cerrados, proximales al recto, en diversas cantidades o mayores de 10 milímetros, estas personas deberían de hacerse una colonoscopia intervalo en un tiempo más corto, que va de 3 a 5 años. Aquellas personas en las que se tuvo que retirar un pólipo cerrado grande, mayor de 20 milímetros, en piezas, sobre todo por problemas técnicos o localización, recordemos que este tipo de pólipos es más frecuente encontrarlos en el colon derecho. A estas personas se les debe hacer un estudio de intervalo más corto de 6 meses para corroborar que no quedó lesión residual en el sitio de la polipectomía. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, la colonoscopia de alta calidad, que reúne todos los datos que ya hemos comentado, nos va a llevar a poder estratificar a nuestro paciente en diferentes riesgos dependiendo del número, localización, tamaño e histología de sus pólipos para poderle dar una recomendación del seguimiento. Algo nuevo en estas guías es que hacen recomendaciones que pueden variar en el intervalo dependiendo de lo que encontremos en la segunda revisión. Es decir, el paciente se le hizo un estudio inicial, se le dio un intervalo de seguimiento que hemos comentado y después en la colonoscopia de seguimiento encontramos o podemos encontrar una situación distinta. Entonces las recomendaciones de seguimiento después de esta colonoscopia de intervalo pueden variar. En general, las recomendaciones son similares. Sin embargo, en aquellas personas que se encuentran en el recuadro de abajo, que de entrada en su primera colonoscopia tenían adenomas de alto riesgo, tenían adenomas avanzados, se les dio un intervalo corto de seguimiento a 3 años. Y en la revisión seguimos presentando alteraciones significativas. El seguimiento es más corto. Aquí vemos que es de 3 a 5 años. Y pues bueno, hemos terminado la revisión rápida de este artículo. Si tienen alguna duda, pues lo podemos aclarar. Gracias.